decíamos en la oración, recordando aquellas palabras del apóstol Pablo, lo vil y menospreciado escogió Dios. Pero el versículo continúa diciendo para deshacer lo que no es, ¿sí? En realidad, claro, nos escogió como viles, pero no éramos viles. Hay que deshacer al vil, ¿sí? Hay que deshacerlo a ese. Hay que leer el versículo entero, ¿sí? Para deshacer. Nos escogió como menospreciados, pero tenemos valor, ¿sí? Usted tiene un gran valor, yo tengo un gran valor y es el valor que Él nos quiere dar. Así que bueno, sobre eso va el tema también, porque es el plan de Dios de que realmente aprendamos a estimarnos como Él nos estima, ¿sí? Vale, yo voy a mirar hoy un tema que tiene que ver que cómo entendemos algunas cosas que parecen contradictorias. ¿Usted ha encontrado contradicciones ahí en la Biblia? Hay cosas que parecen contradictorias, ¿sí? Yo voy a hablar de una que parece contradictoria, porque por un lado, ahora lo vamos a estar leyendo, por un lado nos dice la palabra que el amor, ¿sí? Todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta, ¿sí? El amor todo lo soporta, o sea que deberíamos soportar, ¿sí? Algunas cosas, ¿sí? Entonces yo quiero hablar esto, soportar versus, ¿sabe lo que es versus, no? Sí, una pelea, una lucha, ¿sí? Soportar versus tolerar. Ese es el mensaje de hoy, tolerar. Porque la Biblia también dice que hay cosas que no deberíamos tolerarlas. Entonces quiero hablar de las dos cosas porque nos parece una misma palabra, soportar y tolerar. Entonces, bueno, yo quiero que miremos esto. Así que vamos a ir aprendiendo algunas cositas. Fíjese, vamos a irnos al libro de Apocalipsis, Revelaciones, ¿sí? Revelaciones que hay ahí, y vamos a ver ahí un soportar. Vamos a ver, dice, fíjese, le escribe a una iglesia: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia. ¿Ves? Todas esas cosas que le pertenecen al amor. Y que no puedes, ¿qué dice ahí? Soportar. Ahí ya se les zafó el amor. Y no puedes soportar a los malos. Y se le fue un poquito el amor. Dice, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, ¿sí? Por un lado acá fíjese que ubica un ministerio específico, el apostolado, pero podemos encontrar por otros lados, ¿sí? De que hay falsos pastores, falsos profetas. Usted lo habrá leído en las escrituras, ¿sí? Hay falso de todo. Acá nombra al apostolado. Específicamente es importante que podamos entender porque el apostolado, más allá de un ministerio dado a los hombres, tiene que ver con un envío específico. La palabra apóstol es un enviado a, ¿sí? Es un enviado a. Entonces, yo quiero que usted me siga en esto, porque aquí esta iglesia tiene un arduo trabajo, tiene paciencia, tiene obras buenas, ¿sí? Pero de repente hay algo que no soporta. Los que se dicen falsos, y los ha hallado mentirosos. Entonces, fíjese que podemos decir esa palabra, no soportar, no pertenece al amor y se nos ha enviado, ¿sí? Amar. Diga conmigo, amar. Por sobre todas las cosas, amar. Entonces esto no le pertenece al amor. Es más, lo dice un poquito más abajo, lo vamos a leer. Un versículo más, dice, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, de mi propósito. Y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado el primero, ¿sí? O sea, todas las cosas con amor, mucho amor,
un trabajo grande, con mucho amor, obras con mucho amor, pero de repente le reclama que ha dejado ¿cuál amor? El primero, ¿sí? El primero. Entonces ese primer amor, por haber dejado ese primer amor, es que de repente no soporta A. ¿Por qué? Porque se dicen mentirosos o porque uno los encuentra que son mentirosos. Y uno dice, ¿cómo voy a soportar eso? Si tengo amor, el amor todo lo soporta. La palabra soportar, si usted le pone el Strong, la palabra soportar tiene que ver con sostener algo, ¿sí? Quedarse abajo, dice la palabra. A ver si usted lo puede poner. Quedarse abajo y soportar algo, ¿sí? Cargar, llevar un peso, sobrellevar, soportar, sufrir, sustentar. Mediante la idea de remoción, levantar, alzar. No sé dónde yo encontré la frase, seguramente en el diccionario, pero no importa. Yo lo que quiero que usted vea que soportar tiene que ver con llevar un peso, ¿sí? O quedarse bajo un peso, como es lo que yo había encontrado. Ahora vamos a ver la versus la palabra, ¿cuál era la otra? Tolerar, ¿sí? Versus tolerar. Vamos a ver, en el mismo capítulo le habla a la iglesia también, en el verso 20. Ahí mismo en el verso 20. Vamos a mirar esto. Entonces, tolerar versus soportar. El 20. 2:20. Ahí vamos a encontrar la palabra tolerar. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Que toleras? Que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, ¿sí? Fíjese, acá esto no tiene algo contra la iglesia del Señor, y es que tolera. Entonces, fíjese, vamos a tener que mirar la palabra tolera y el contexto del tolera. Fíjese, allá el soportar, en el soportar no soportaba a los que mentían, ¿sí? A los que mentían con respecto a algún ministerio, pero de repente él les dice, yo tengo que has dejado tu primer amor por no soportar. Pero acá está la palabra tolerar, entonces uno dice, pero si tolerar y soportar será lo mismo. Vamos a mirar. La palabra tolerar, vamos a mirar ahí. Dejar ser, ¿sí? Entonces, si hay algo que al Señor le molestaba, era que se dejara ser algunas cosas. No dice dejar hacer, dejar ser. Quiero que me sigan esto, porque mayormente se ha visto a esta Jezabel como una hermanita dentro de la iglesia. Yo no soy Jezabel. Mayormente, claro, como Jezabel es mujer, identificamos mujeres, pasan por alto los hombres. ¿Por qué? Porque estamos identificando una mujer. Yo quiero abrirle los ojos, porque el Apocalipsis significa revelación, y revelación es que se me caiga el velo. Jezabel no es una mujer que tenemos que buscar, ¿sí? Cada vez que sale una pastora, ¿sí?, o una profeta en el Facebook, esta es una falsa profeta, una falsa pastora, y es una Jezabel. Y ahí nomás la catalogamos de Jezabel. Jezabel no es una mujer. No siga buscando mujeres dentro de la iglesia. Jezabel es un espíritu. Es un espíritu femenino. Femenino y singular. Quiero que me sigan esto, présteme atención, porque es un espíritu femenino que se mete dentro de la iglesia, al cual se le deja ser, no hacer, se le deja ser.
Quiero que me entienda estos. Hay cosas, yo recién, por ejemplo, empecé orando diciendo que lo vil y menospreciado escogió Dios, ¿sí? Pero el versículo continúa diciendo, para deshacer lo que es. O sea, si hay algo que hay que deshacer, es lo vil que somos. No puedo decir, yo sigo siendo así porque Dios me escogió así, soy el vil del mundo. No, eso hay que deshacerlo, ¿sí? Hay que deshacer cosas. Para eso vino Cristo. Vale. A ver si nos podemos entender en algo. Estamos viendo acá Jezabel, un espíritu contrario. Vamos a leerlo de nuevo a Jezabel. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras, que dejas ser, que ese espíritu femenino, esa mujer que se dice que profetiza, enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Estamos hablando un plano espiritual. La revelación es para que se nos abran los ojos del entendimiento y podamos comprender que Jezabel, número uno, no es una mujer, es un espíritu. Es un espíritu femenino. Y primeramente, ¿qué se dice? ¿Qué se dice profetiza? Vamos a empezar a identificar esto, porque una cosa es que yo me diga, ¿sí? Profetizar. ¿Vieron que a veces uno dice, siento del Señor y a mí me dijo el Señor, ¿sí? Y es un sentimiento. Recién cantamos la primera canción que cantamos, ¿cómo decía? No viviré. ¿Me está escuchando? ¿Cómo dice la canción? No viviré por lo que siento, no viviré por lo que veo, pero a veces vivimos así. Tenemos la palabra, diga conmigo, la palabra profética más segura. Lo que dice la palabra va a misa, dirían los católicos. La palabra profética es la segura. Si yo de repente siento, ¿qué más era? Veo y me engañan mis ojos. A lo mejor mis ojos naturales, no, pero los espirituales sí me engañan. Mis oídos naturales me pueden engañar, me van a decir un montón de cosas y que yo voy a decir, es lo que me dijeron, y es lo que escuché, y es lo que es. Pero hay que abrir oídos espirituales. ¿Para escuchar a quién? Si abro los oídos espirituales, ¿a quién escucho? Al Señor. Entonces, hay un espíritu dentro de la iglesia. No es una señora, es un espíritu y es femenino porque aparece de un lugar incorrecto. Profetiza, yo siento, Dios me ha dicho. De repente usted va a encontrar, es muy común, gente que dice, Dios me ha dicho que este es mi lugar, esta iglesia, aquí o en cualquier lugar, esta es mi iglesia. Y Dios me ha dicho, y de repente ve algo, escucha algo, y ya la profetisa se me fue para otro lado. Es un espíritu y que va, fíjese, para eso le pone Jezabel. Jezabel era la esposa de un rey, del rey Acab. Acab fue un mal rey a causa de Jezabel. Jezabel no solo le hundió el reino a Acab, sino que iba en contra del reino de Dios. Entonces yo quiero que usted entienda este espíritu, porque yo ahora voy a ver a ese apóstol que acabamos de ver, al que no soporto, no como a un ministerio que está sobre usted. Quiero que se vea usted. ¿Me va a seguir con esto? ¿Se va a poder ver en ese apóstol que no soporta? ¿Que se dice ser y que no lo es? Le vuelvo a repetir, la Biblia ahí dice apóstoles, no soportas a los que se dicen ser apóstoles.
Pero hay otros lugares donde se dicen ser profetas, pastores, maestros, y no lo son. Quiero que usted identifique, porque no solamente a veces hablamos de otros y no soportamos, sino a veces no soportamos, y no soportar es falta de amor. ¿Y de qué amor? Del primero. Del primero. Del que tuve al lado suyo antes de que el mundo fuera. Ese es el primer amor. Donde si él me dijo, me voy a poner a mí para no estorbar vuestras vidas, pero si él me ha dicho, vos sos, ¿sí?, pastora, o lo que yo sea, yo tengo que ver una cosa, identificar qué es lo que no completa mi ministerio. Pero no soportarlo, porque no soportar es falta de ¿qué? De amor. Es falta de amor. Y de amor eterno. Con amor eterno te he amado para que tú te sientas enviada a y puedas ver tus errores. Si tengo que identificar lo malo en mí, lo tengo que identificar, pero no decir no soporto. Cuando yo no soporto, me falta amor. El amor edifica, el amor construye, el amor sigue trabajando en uno. Si yo no me amo a mí misma, ¿quién me va a amar? Nadie como yo. Por eso el Señor nos pide que después de amarlo a Él, nos amemos ¿a quién? A nosotros. Yo lo puedo amar mucho a usted, pero si usted no se ama, no sirve para nada. El amor soporta errores, porque por amor va a seguir trabajando y va a seguir edificando. Necesitamos entender algunas cosas que a veces no las estamos haciendo y le damos más lugar a la profetisa que a soportar el lugar que Dios me ha dado. El lugar que Dios me ha dado tengo que aprender a soportarlo, o sea, ponerle hombro, soportarlo, aguantarlo hasta que logre ser lo que Él ha dicho. Él ha dicho y Él hará. Es un proceso. Uno no comienza fantástico para terminar fantástico. No comienza fantástico. Comienza con un montón de errores. La idea es que yo soporte hasta que se dé lo que se tenga que dar. El problema es que tenemos más profetisas, o sea, el espíritu femenino que está al lado del rey. Recuerde que, por ejemplo, David tuvo un montón de errores, pilada de errores, pero él no solo creía en Dios, creía lo que Dios le había dicho a él. Eso hizo que él soportara al falso rey. Él decía, mi casa no es así para con Dios, pero lo va a hacer, porque Dios lo ha dicho. No porque yo siento que va a ser o porque yo siento que no va a ser. ¿Quién da la última palabra? Dios. Dios. Yo tengo que aprender a qué es lo que dice Dios. Y si Dios dice, vos sos, yo tengo que soportar eso, no solo por los demás, por mí. Y ver que estoy tolerando o dejando ser, porque eso es tolerar, dejar ser que Jezabel se meta en esto. Se mete como profetiza, yo siento, ¿sí? Yo siento, yo pienso, yo veo. No puede ir contra la palabra. Ir contra la palabra es ir en contra del reino. Esta profetisa, ¿sí?, inspirada por el yo veo, yo pienso, yo siento. Y eso lo tenemos todos, ¿eh? Inspirada por eso. ¿Cómo enseña? ¿Enseña bien? Enseña mal.
enseñamos mal. Vuelvo a repetir, no es una mujer que se para en el medio de la iglesia, aun cuando si estas cosas se inspiran así, está mal inspirado y necesitamos identificarlo. Enseña y seduce a mis siervos a fornicar. ¿Sabe usted que fornicar es no estar en pacto? ¿Sí? Una persona, una pareja que se casa, está en pacto. Si no se casa, no está en pacto. O sea, fornicación es no estar en pacto. A nosotros se nos ha llamado a estar en pacto con Dios. ¿Sí? Ahora, es muy seductor ese espíritu. Es muy seductor. Por eso se polula más en la iglesia. El yo pienso, yo siento. Se polula más que el de poder ubicarme y tolerar, no solo a otros que se dicen ser y no lo son, sino en mi propio llamado. En mi propio llamado veo por allí más mis defectos o no miro mis defectos. Si yo no miro mis defectos, estoy tolerando. Si yo los veo y no los soporto, es falta de amor. Voy a volver a repetir eso. Si veo mis defectos y no le hago el aguante, es falta de amor, falta de soporte. Si yo los veo y paso por alto, los estoy tolerando. Los estoy dejando ser. Estoy dejando ser. No deje ser lo que usted no es. Dios encontró a lo vil y me encontró como vil para deshacer. Para que yo deje de ser lo que mis ojos naturales, mis oídos espirituales o lo que siento es. Eso hay que cambiarlo. Jezabel es un espíritu inmundo que estorba al rey, por ende estorba al reino. Uy, qué fácil se apaga esto. Después le vamos a poner más tiempo de que esté abierto. Vale. Fíjese que una de las cosas que hace es comer de los seduce a comer de lo sacrificado a los ídolos. Usted sabe que comer de lo sacrificado a los ídolos en algún momento eran no comer cosas que no había sido sacrificada para Dios, sino justamente para cualquier otro. Para cualquier otro menos para Dios. Quiero que me preste atención ahora en esto. Hay algo que fue sacrificado para Dios. ¿Qué es? Recordemos eso. ¿Quién fue sacrificado para Dios? El Cordero, ¿sí? El Cordero inmolado y desde antes de la fundación del mundo. Ese fue sacrificado para Dios. Yo tengo que saber que ese Cordero, ¿sí? Ese Cordero que fue sacrificado para Dios porque era lo que Dios quería que le agradara, es porque Él venía a hacer lo que había que hacer. Él mismo dijo que es cuando hacemos la Santa Cena, el que coma de mí, ¿qué dijo? ¿Qué más dijo? Claro, el que coma mi carne y beba mi sangre, yo le voy a dar ¿qué? Vida eterna. O sea, comer no de lo sacrificado a los ídolos, sino comer de la carne del verdadero Cordero, ¿sí? Era comer vida eterna. Si no estoy comiendo de eso, ¿de qué estoy comiendo? De otra cosa, muerta que no se sabe para qué se murió. ¿Para qué se murió? ¿O para qué mataron esa otra cosa? No era para Dios. Quiero que aprenda, o comemos de lo sacrificado a los ídolos o comemos del Cordero. Comer de sacrificado a los ídolos es de decir, sí, Él murió y resucitó y no sé ni para qué murió ni para qué resucitó porque ni Dios está en el asunto, ni sabemos para qué. Él murió y resucitó para que nosotros tuviéramos vida eterna. Vida eterna no es que cuando me muera me vaya para allá, sino que yo pueda entender vida eterna. Vida eterna estaba en Él,
me mandó con un propósito. Estoy acá, voy a aceptar con amor ese propósito. Y voy a ser intolerante a todo lo que me juega en contra. Tengo que ser intolerante. Hay cosas que voy a tener que soportarlas, pero hay otras cosas que tienen que ser una intolerancia para mí, como la lactosa. ¿Vio que no se puede tomar? Habría que ser intolerante a aquellas cosas que me enseñan. Mire, póngame un salmo. Hay un salmo que me enseña a que yo identifique dónde se mete Jezabel. Jezabel enseña mal. Enseña a comer de lo sacrificado a los ídolos. Pero quiero que usted vea dónde se mete Jezabel. Bendeciré a Jehová que me aconseja y aún en las noches me enseña. ¿Quién me enseña en las noches? Mi conciencia me enseña. Pero mi conciencia me enseña bien cuando el consejo viene de dónde. Si el consejo no viene de donde tiene que venir, ¿cómo me aconseja? Como Jezabel. Y Jezabel lo único que hace es hundir el reino y hundir al rey. Acá fue un mal rey por Jezabel. Mi conciencia. ¿Cómo me enseña mi conciencia? De noche. Y de noche no es solamente cuando estoy en la cama ahí. Momentos oscuros, momentos difíciles, momentos donde mis ojos ven, donde mis oídos oyen. ¿Cómo me enseña mi conciencia? Necesito que aprender a manejar conciencia. ¿Sabe que, por ejemplo, tenemos ejemplos en la Biblia a toneladas y los ejemplos dicen que están escritos para enseñarnos? Vemos al apóstol Pablo, un apóstol envidiable. Yo quisiera el espíritu del apóstol Pablo. ¿Fue el apóstol Pablo siempre ese ejemplo? No. Fíjese si cuando él hizo lo que hizo, mató a un montón de gente. Si él no hubiera soportado o le hubiera puesto el hombro a su llamado. Si él no hubiera dicho, no, que voy a ser apóstol yo después de todo lo que he hecho. Miren lo que he hecho, mejor me hundo. Él después dice, lo hice por ignorancia. La ignorancia hace hacer un montón de cosas que no son, que no sirven. El asunto de que hay un momento en de que yo sí sé cosas y le estoy dando lugar a la tolerancia. No es lo mismo soportar que tolerar. Soportar, tengo que soportar. ¿Sabe que los ministerios están constituidos, dice Efesios, constituidos por quién? ¿Quién constituyó los ministerios? Efesios 4. Jesús. Jesús mismo constituyó los ministerios. ¿Se equivoca Jesús al constituir ministerios? No se equivoca al constituir ministerios. No me gustan estos ministerios, yo no pienso llamarle así, yo quiero llamarle Pedrito, llámele como quiera su llamado, llámese como usted quiera, pero el llamado está constituido. ¿Sabe lo que es diferencia de constitución a leyes? ¿Quién conoce política? ¿Se puede cambiar la constitución? No. Se puede cambiar las leyes, pero no la constitución. Las leyes se pueden cambiar. Leyes van o leyes vienen. El reino también tiene una constitución. ¿Somos nosotros quien vamos a desconstituir? No desconstituyamos. ¿Sí? Porque el reino nuestro es eterno. El reino no es el reino desde que yo entré a la iglesia, desde que a alguien se le ocurrió llamarme. ¿Cómo? No. ¿Qué voy a hacer?
me han puesto un ministerio, lo voy a soportar lo malo de ese ministerio. Le voy a poner el hombro, lo voy a aguantar, hacerle el aguante. Hay que hacerle el aguante. Lo que no tengo que hacer es tolerar a ese espíritu contrario. Me juega en contra. Me juega en contra. Me seduce a no andar en pacto, por ejemplo. ¿Sí? Dijimos, sí, fornicar es no andar en pacto. ¿Puedo yo andar sin pacto con el Señor? Pero si Él vino a establecer un pacto, ¿cómo vamos a andar con Él sin pacto? Andar sin pacto es andar con fornicación. Y acá vemos ese espíritu dentro de la iglesia, ¿sí? Fíjese, un 99% de la gente disfrutando de los beneficios o del deleite de las cosas que ofrece la iglesia y no del pacto que tenemos con Dios. Tenemos un pacto eterno. No puedo vivir de lo sacrificado a los ídolos, porque el Cordero no fue sacrificado a los ídolos, fue sacrificado a Dios y fue con un motivo. Fue con un motivo. Si yo no entiendo el motivo y no voy a por el motivo, no estoy comiendo del Cordero, estoy comiendo de lo sacrificado a los ídolos. Voy a mirar un poquito lo sacrificado a los ídolos. Usted sabe que para ellos era comer cerdo, comer, qué sé yo, algún bicharraco por ahí, y que en realidad no tenía demasiado valor, ¿sí? Pero para nosotros, hoy necesitamos identificarlo desde otro lugar. Yo necesito saber si el Cordero sacrificado es Jesús, si otra cosa sacrificado para otro que no sea Dios, tiene que ver con el símbolo de otra cosa. Me estoy comiendo otra cosa dentro de las iglesias. Número 1, si yo no tengo amor, es que lo que estoy haciendo es una intolerancia al amor, mientras tendría que ser un intolerante a cosas que son incorrectas. Tengo que aprender qué es lo incorrecto. A eso no puedo tener tolerancia. Fíjese, vamos a leer, por ejemplo, 1 Corintios 8. Habla de lo sacrificado a los ídolos. Vuelvo a repetir, utiliza la figura de que sí, de que hay cosas que ellos no comían porque pensaban que la habían sacrificado a otros dioses, pero hoy nosotros no podemos andar detrás de eso, que voy a la carnicería y le pregunto. No, tiene que ver con cosas espirituales, porque Jezabel es un espíritu incorrecto. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos y su, ¿qué? Conciencia. Cité esto más que nada no por lo que habla de los comer las cosas de los ídolos, porque le vuelvo a repetir, lo que trata de explicar en estos capítulos Pablo es de que había gente en aquel entonces que había cosas que no las comía. Pero yo lo que quiero que usted vea que qué es lo que se contamina. La conciencia. La conciencia. ¿Cómo puede ser si yo me como un cerdo me va a contaminar la conciencia? No, es obvio que no. La conciencia se contamina por lo que entiendo. ¿Qué comprendo? ¿Cómo entiendo las cosas? Entonces quiero mostrarle esto. La conciencia, si es débil, se contamina. Si nosotros manejamos un espíritu dentro de las iglesias, voy a poner acá lo sacrificado a los ídolos y acá voy a poner al Cordero. Tenemos que entender de que el Cordero murió con una primera función, una primera.
Después allí añádale lo que quiera, pero primero una. No puedo añadirle cosas y no identificar la primera. La primera era para que identificáramos nosotros vida eterna, qué habíamos sido antes de estar con Él, cómo se consigue esa vida de nuevo y se consigue con amor. Consigo ser lo que yo era con amor, amándome a mí primero. Si yo no me amo, no voy a conseguir lo que era. Si yo no aprendo a amar a los demás, tampoco estoy edificando. Puedo estar comiendo otras cosas. Por ejemplo, cosas que se comen en las iglesias. Vamos a orar por trabajo. Dígame cosas por las que oramos. Por todo lo que usted quiera. Por los músicos oremos. Todo lo que no tenga que ver con la edificación. Podemos estar haciendo un montón de cosas y eso es sacrificado a cualquier cosa menos a Dios. Tenemos que identificar qué es lo que comemos, qué es lo que estoy comiendo. Porque contamino conciencias. ¿Sabe que mi conciencia, como la suya, hay un momento que se presenta en el juicio, dice la palabra, su conciencia o mi conciencia se presenta en el juicio. Dice, para defenderme o para culparme según mi razonamiento. Por eso es importante que nosotros razonemos. Yo no puedo decir, no, yo no quiero entender, no quiero razonar, no quiero entender ni para qué vino Jesús, para que no. No, nosotros tenemos que despertar a la conciencia. Hay que despertarla a la conciencia. Tengo que saber qué hago yo en la iglesia, a qué vino Jesús, porque si no estoy tolerando cosas que no debería tolerar. Cosas que deberían dejar de ser. Hay cosas que dejarán de ser, pero hay cosas que serán para siempre. Lo que hizo Jesús y el amor con que Él nos ha amado, por eso envió a Jesús, es eterno. Hay cosas que dejarán de ser, pero hay cosas que son eternas. Y las cosas que son eternas se manejan con amor. El amor soporta. La conciencia no puede seguir siendo débil. Tenemos que soportar a los débiles, solamente soportar. No sé si lo dice en ese primer versículo. A ver, en el primero, el primero de todo. En cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. No se trata por conocimiento. Yo he conocido, yo he entendido. El conocimiento no edifica. ¿Qué es lo que edifica? El amor. Por eso necesito despertar conciencia, tener conocimiento, pero seguir manejando el amor. El amor. Hay un versículo que no se lo di, José. Pero vamos a leerlo y después en algún momento lo vamos a explayar más. Pero el apóstol Pablo, él identifica ministros incorrectos en las Escrituras. Segunda a los Corintios capítulo 11. Él identifica ministros incorrectos, ¿sí? Él incluso dice, están disfrazados de ministros de justicia, pero son ministros de Satanás. ¿Se acuerda ese versículo? ¿Sí? Él los identifica como ministros de Satanás. Fíjese, malinterpretación de las iglesias. Pero me temo que, más adelante, José, ya quizá, como el 14, a ver. Fíjese cómo dice ahí. Él identifica que hay falsos. Dice, ¿por qué estos son falsos? ¿Ve? Son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan
como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño que también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Y él sabe que así van a terminar. Ahí termina, ¿no, José? Vale, póngamelo un poquito más arribita entonces. Fíjese un poquitito. Fíjese cómo dice ahí. Mas lo que hago, lo haré aún para quitar la ocasión de aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados. Fíjese, los otros tienen su obra y él lo que quiere, dice, yo no me voy a privar de ir a decirles porque sabe que el fin de las obras de ellos no están recompensadas. Fíjese por qué lo hace. Quiere quitarle la ocasión de lo que van a hacer para que sean hallados como. Él sabe que sí tiene una recompensa, él sí es un verdadero apóstol. ¿Sí? Póngame un verso más, José, el 11, Él dice, por la verdad en Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. Y verso 11 dice, ¿por qué? Porque no os amo. Dios lo sabe. Dios lo sabe. Lo que va a hacer, lo va a hacer por amor. Por amor a Acaya y por amor a los ministros que saben que están haciendo mal las cosas. Lo que va a hacer, no lo va a hacer por contienda. No va a ir a hacer algo para pelear con nadie o para desacreditar a nadie. La idea de él no es desacreditar, la idea de él es por amor. Él conoce la verdad, sabe cuál es la verdad y no pretende desacreditar a nadie. Estos están disfrazados. ¿Cuál sería la idea? Sacarle el disfraz y que aparezca lo que tiene que ser. Hay que deshacer lo que no es. Tenemos que verlo. Lo tengo que ver en mí, lo tengo que ver en el otro y no desacreditar a nadie. Lo que se hace con amor, porque el amor edifica. Pero es importante. Yo quiero que usted aprenda a ver y a soportar lo malo en usted, no a tolerarlo. A soportar es ponerle el hombro para que aparezca el que tiene que aparecer. Hay un ministro de alabanza. ¿Cómo comenzó David? Cantando. Dice una palabra que no tenemos que desestimar las pequeñeces. Habla del día de las pequeñeces. A veces desacreditamos las pequeñeces o nos quedamos en las pequeñeces. Dentro nuestro, voy a orar. Dentro suyo hay un ministro. Un ministro con un título o no. Hay un ministro. Hay un ministro. Y no tiene que dejar de soportar, hacerle el aguante por amor al ministro. Pero sí tiene que dejar de tolerar ese espíritu que se mete en la conciencia a enseñar de manera negativa, a contradecir lo que Dios ha dicho. No puedes contradecir toda la vida lo que Dios ha dicho, ni de ti ni de nadie. En algún momento tengo que verlo. Y en el momento en que lo vea, tengo que aprender a dejar de ser o a tolerar esas cosas que no deberían ser. Y a ponerle el hombro,
a soportar hasta que ese que dice Dios que soy, lo sea. Es un proceso. David comenzó desde lo más bajo y cayó muchas veces, más de las que pensamos, pero siempre se puso abajo. Miró como dice la palabra, mira de dónde has caído. Ponte abajo, levántate, déjate levantar por amor a ti mismo, por amor al reino, por amor a la constitución puesta por Jesús. Para seguir comiendo de lo correcto, no de lo incorrecto. Oh Señor, trae claridad a nuestra conciencia. Trae la habilidad de poder ver a qué hemos sido llamados. Y te bendecimos en esta hora. Porque antes de que apaguemos, quiero que vuelva a poner a Jezabel allí. Quiero mostrarle un versículo antes de que nos despidamos. Fíjese, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a Jezabel. Póngame el versículo anterior. Dice, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia. Y le dice, y que tus obras postreras son más que las primeras. Quiero que entienda esto. Hay cosas que Dios ve y las ve por adelantado. Ve que las cosas postreras van a ser que las primeras. Dios ya lo sabe y lo deja escrito para que yo sepa que Él ya lo sabe de antemano. Lo que viene es lo mejor. Lo que viene es lo postrero y yo voy a dejar lo que es antiguo. ¿Sí? Todo lo que tiene que ver con Jezabel. Amén. ¿Le cree al Señor? O cuando venga el Señor a la tierra usted no va a tener fe. Mire que está escrito también. ¿Sí? Así que usted no sea de los que dice el Señor, cuando yo vaya hallaré fe. Bueno, sí, Señor, te creemos. Te creemos como le creyó David. David, me encanta lo que dice. No es mi casa así para con Dios hasta hoy. Pero lo que él dice es mayor. ¿Sí? Su palabra es mayor. Amén. Así que no se olvide nunca de eso. Porque usted tiene que ir a sostener a aquel el que Dios le ha dado un ministerio. Bueno, a ver, toquen algo allí.